Salmo 32, del 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Padre, te ruego que bendigas esta palabra y que la dirijas directamente a nuestros corazones, con el propósito, Señor, de asimilar lo que tú nos quieres revelar, lo que nos quieres enseñar, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El estar lejos de Dios es como estar en desobediencia o vivir en pecado. Fíjense que a nosotros nos enseñaron a tener una religión, pero no nos enseñaron a tener una relación. ¿Qué implica la relación? Hay una analogía muy bonita al matrimonio. ¿Qué dice el ministro cuando casa a la pareja? Que tienen que estar juntos ¿hasta cuándo? Dice. Hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Ahora, esa es una analogía del compromiso, de la profesión de fe que nosotros hacemos con Dios. Pero no nos enseñaron que esa profesión era así como el matrimonio, que nosotros teníamos que estar unidos a Dios espiritualmente y que teníamos que tener con Él una verdadera comunión. Pero si ustedes son justos en su vida, en nuestra vida, hay muchas veces que a Dios lo dejamos a un lado, excepto si surge alguna inconveniencia, entonces clamamos a Dios. Pero Él no es una prioridad en nuestra vida cada minuto. Pues si somos justos y honestos, tenemos que reconocer que no lo hemos hecho de esa manera. Y Dios tiene que ser lo primero en nosotros, hermanos, no porque yo lo diga, es una necesidad. Ese es el propósito de este mensaje, que entendamos la necesidad que tenemos nosotros. No podemos estar lejos de Él. ¿Sabe qué hace el Señor? Anhela que nosotros voluntariamente nos acerquemos a Él. Y eso desde 700 años antes que naciera Cristo, dijo eso Él por medio de Isaías su profeta. Vaya a Isaías capítulo 1, si es tan amable, y mire lo que dicen los versículos del 18 al 20, y con todo respeto le ruego que lo analice. Aquí está hablando Dios y dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Por lo tanto, conviene que nosotros, les voy a rogar que tenga su celular, lo apague por reverencia y respeto al lugar donde estamos, mis hermanos. No creo que les vaya la vida en un rato que tengamos apagado el teléfono. Debemos recordar dónde estamos. Conviene que nos hagamos la siguiente pregunta: ¿cuáles son algunas de las consecuencias del estar lejos de Dios? Y eso es lo que vamos a comenzar a ver de una manera sencilla, breve. En primer lugar, la angustia. Déjeme que le lea una nota que le escribí. El peligro de separarnos de Dios. W. E. Vine advierte sobre este usual peligro del creyente en la actualidad. Y dice, la mera religión externa siempre es un manto para cubrir la iniquidad. El Señor expuso todo esto en sus fuertes denuncias en Mateo 23, del 13 al 15. Se lo voy a leer rápidamente. Y dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros,
ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Mire qué tremenda la palabra que Cristo está diciendo aquí hacia la religiosidad, porque Dios no quiere que seamos religiosos, sino que quiere que seamos sus hijos y sus hijas, que tengamos una vinculación buena con Él, que podamos hablar con libertad con Él. La angustia es una circunstancia muy dura y muy difícil para cuando nos acercamos al mundo y nos apartamos de Dios. Vaya conmigo al Salmo 32, el primero que leímos, versículos 3 y 4. Mire cómo dice aquí David: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Déjeme que le explique algo rápidamente. Cuando el ser humano, o el hijo de Dios o la hija de Dios peca, tiende a pensar que eso no es una carga sobre sí. Pero ¿qué está diciendo David en el Salmo 32? Está reconociendo que él pecó contra Dios, que él cometió un grave pecado, y está diciendo que mediante cayó, todo el tiempo que él se cayó, lo que sentía era una opresión terrible sobre su cuerpo físico y sobre su alma. Tenía una angustia tremenda, lo estaba viviendo de verdad dolorosamente. Si usted va conmigo al Salmo 51:8, ahí dice la palabra: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Porque cuando nosotros estamos en pecado, aunque no lo queremos aceptar, se abate nuestro corazón por el peso del pecado sobre nosotros. Porque el pecado mata, mis hermanos, y es terrible. El Salmo 38:3 nos dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. A veces nosotros no queremos reconocer eso, pero cuando hemos pecado, cuando yo he pecado, yo siento todo esto que estoy leyendo, mis hermanos. ¿Y saben por qué lo siento? Porque ya no tengo callo en mi alma. He ido despertando espiritualmente, entonces cuando peco soy más sensitivo a las cosas que le hago a Dios. Cuando usted lee la carta a los Efesios, usted nota el afán que tiene Pablo por enseñarnos a que no ofendamos a Dios. Cuando yo peco, a quien estoy ofendiendo es a Dios. ¿Y a quién hago llorar? Al Espíritu Santo. Pero así como yo peco, usted peca también, porque es nuestra naturaleza. Pero cuando comenzamos a tomar conciencia de ello, el encallecimiento del alma se va cayendo y vamos siendo sensibles al Espíritu Santo para tener un tipo de vida diferente al que mantenemos. Porque el propósito de Dios es que recordemos que no debemos endurecer nuestro corazón, y eso lo dice Él en su palabra. Si usted va conmigo a Isaías 57, versículo 21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los que están lejos de Dios, los que no quieren nada con Dios. Yo venía diciéndoles, ahora que veníamos en el camino, a mi hijo, a mi esposa, a mi suegra, le venía diciendo que antes yo no concebía un domingo sin ir a algún lugar a pasear. Si alguien me hubiera dicho, vas a servir al Señor el domingo, hubiera dicho, no lo hubiera aceptado. Pero les venía diciendo que ahora si no vengo a la iglesia el domingo, yo no tengo paz, se me hace un vacío horrible en el corazón, siento que estoy incompleto, siento que yo no tengo esa vida que podría tener. ¿Qué me ofrece el mundo, hermanos? ¿O qué les ofrece a ustedes el mundo? ¿Les da vida? ¿Les da satisfacción? ¿Les da llenura? ¿Calma la tempestad de su corazón? No, hermanos, el mundo no nos da nada. Dios nos lo da todo. De Él viene todo lo que anhela nuestro ser, nuestro corazón.
Proverbios 28:1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león, dice. El león es el rey de la selva, no tiene temor de nadie. Y nosotros somos hijos de Dios, no tenemos temor de nadie, ¿verdad? ¿Se acuerda que así dice la palabra? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre. Porque realmente nosotros somos hijos de Dios, no hijos del hombre. Y como hijos de Dios estamos protegidos, guardados, provistos de todo lo que Dios tiene para nosotros. Cuando un esposo ofende a una esposa, ¿usted cree que la esposa perdona al esposo? Y de ese silencio, el que calla otorga. ¿Por qué le pongo ese ejemplo? Porque nosotros no perdonamos, hermanos. Nosotros atesoramos esas cosas, fíjense, como que nos nutriéramos de ellas o como que nos respaldáramos en ellas. Por eso Dios dice que tenemos que ser como Él, tenemos que perdonar. Piense, con todo lo que usted ha ofendido a Dios, que Él tuviera acumulado todas esas ofensas. ¿Qué haríamos, hermanos? Pero Él dice que nos perdona de manera absoluta. Dice que las ofensas que yo le he hecho a Dios, Él las ha borrado para siempre, como que no hubieran existido. Porque eso es lo maravilloso del perdón. Cuando un esposo no perdona a su esposa, cuando una esposa no perdona a su esposo, o cuando no se perdona a los hijos, o los hijos no perdonan a los padres, hermanos, eso deshonra a Dios y nos aparta de la bendición que Dios tiene para nosotros. Nosotros tenemos que ser como Jesús, tenemos que aprender a perdonar. Mire, cuántas cosas no desea nuestro corazón. Es una gama de cosas las que deseamos, infinitamente de cosas que si hiciéramos una lista sería interminable. Pero el Señor dice que cuando nosotros obedecemos a su palabra, todas esas cosas que anhelamos vienen a nosotros como una añadidura. Pero nos cuesta entender tanto la voluntad de Dios. ¿O no dice Dios que si alguien me bofetea del lado derecho, ponga al lado izquierdo? Así dice Dios. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros? Si alguien nos pega, automáticamente se levanta la mano a la velocidad del rayo y devuelve el golpe. Pero cuando somos espirituales, mire, si usted quiere conocer a una persona espiritual, usted va a ver que lo que Dios dice está fluyendo en esa persona. Si no, aunque tenga 1000 años de ir a la iglesia, es un mentiroso o una mentirosa, que no tiene a Dios morando en su corazón. Porque cuando Dios está morando en nuestro corazón, verdaderamente nosotros somos obedientes a su precepto. Y no lo estoy inventando. Jesús, ¿qué dijo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mandamientos, no sugerencias. Es tan difícil para nosotros salir de esta angustia que nos produce estar lejos de Dios. Le voy a mostrar algunos ejemplos bíblicos. Adán y Eva. Caminaba Dios con ellos, platicaba con ellos y lo amaban. Pero después del pecado, después de alejarse de él, ¿qué sucedió? Miren conmigo en su Biblia, si es tan amable. Vaya a Génesis 3, versículo 10. Dice ahí la palabra: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y qué dice su Biblia? Me escondí. Me escondí. Imagínense una persona que tiene el privilegio de caminar con Dios y de hablar con Él, se escondió. ¿Por qué? Porque estaba prevaleciendo el pecado en su corazón. Y eso hizo que se alejara de Dios, pero de una manera tremenda. Caín, ¿se recuerda que Caín se alejó de Dios también? Y sabe que muchas veces nosotros nos alejamos de Dios, aunque no lo sentimos. Pero nos estamos apartando de Dios poco a poco, en nuestro corazón. Mire conmigo en Génesis capítulo 4, versículo 13. Dice: y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Mire qué tremendo el haberse alejado de Dios para él. Porque recuerde cómo le contestó a Dios cuando le preguntó por su hermano. Esaú, ¿se recuerda que Esaú, cuando su hermano le sustrajo la herencia de bendición, no la apreció?
Como era de Dios, no le interesó, no era algo tangible, no eran dólares. Entonces la despreció por un plato de lentejas. Pero miren lo que dice la carta a los Hebreos, si es tan amable, en relación con esto, en el capítulo 12, verso 17, dice: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, ¿qué dice su Biblia? Fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, dice. Quiso recuperarlo hasta con lágrimas, pero ya no pudo. Porque ¿saben qué es lo que sucede? Lo que pasó con Adán y Eva. Cuando se apartaron de Dios, perdieron el vínculo que tenían. Perdieron la plenitud que tenían. Y se quedaron totalmente aislados de ese gran poder de amor que Dios siente por nosotros. Ya no estuvieron cerca de Dios, porque cuando le damos la espalda a Dios, también Dios se aparta. Dios es muy respetuoso de nosotros. Cuando a usted le dijeron acepte a Cristo, ¿será que lo aceptó inmediatamente? No. Siempre ponemos una serie de excusas y de paredes. Pero le quiero decir que cuando un demonio se le mete a usted, no le pide permiso y hace lo que quiere con usted. Sobre todo el del escepticismo y de la incredulidad que embarga el corazón de muchos cristianos. Se recuerda de Pedro. Pedro también lloró con amargura el haberse separado del Señor. Vaya conmigo, si es tan amable, a Mateo 26, versículo 75. Dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, dice, lloró amargamente. Pero hay otra llamada que yo le puse porque a mí me conmueve mucho, es muy dramática como San Lucas nos la presenta. En San Lucas 22, versículos 61 y 62 dice: entonces, vuelto al Señor, está hablando de Pedro, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente, dice. O sea, cuando nosotros nos apartamos de Dios, aunque no lo podamos ver, posteriormente vamos a regresar a Él llorando con mucha amargura, porque la angustia no nos va a dejar, va a ser presa fácil de nosotros. El último ejemplo que le pongo en esta área es de Judas. ¿Se recuerda de Judas? Entregó al Señor. ¿Por qué precio entregó al Señor? Por 30 monedas de plata. Pero cuando él vio lo que le habían hecho a Jesús, cuando él vio la injusticia, el sufrimiento y el dolor, tomó las monedas y les dijo a los judíos: ya no quiero esto. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos importa. Entonces él tiró las monedas porque no se las habían recibido. Y se quitó la vida, porque él no tuvo arrepentimiento, sino lo que tuvo fue remordimiento. No había un cambio verdadero. Hasta ahí descubrió él lo que representaba el haberse alejado de Dios. Mire conmigo, si es tan amable, Mateo 27, verso 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue, ¿y qué dice su Biblia? Se ahorcó, amén. Se ahorcó. Es algo tremendo. A veces no le ponemos mucha atención el apartarnos de Dios, y el mundo nos puede apartar de Dios de una manera muy veloz, muy rápido. Mire, hermano, ¿cuándo ha visto usted que una persona se desentienda en un concierto de música? ¿Cuándo ha visto usted que una persona se desentienda cuando hay un show en un circo, por ejemplo? ¿Cuándo ha visto usted que una persona se desentienda si está en el cine? ¿Usted cree que se va a ir a dormir al cine? No. Todo el tiempo ponen atención, pero usted viene a la iglesia y se viene a dormir, hermano. O está sentado aquí en la iglesia y su mente está por otro lado. No está en lo que se está hablando. Y eso implica que usted está separado de Dios. Porque si usted no le pone atención a las cosas de Dios y las menosprecia, es porque a usted no le interesa a Dios. Porque yo le estoy hablando aquí de Dios. No le estoy hablando de un juego de fútbol. Estoy hablando de algo que le debe interesar, porque es para su propio bien, es para su vida eterna. No es para este momento, es para el momento en que usted deje de existir y que usted sepa realmente a dónde va a ir.
porque le aseguro que se sorprendería si muriera en este instante y apareciera en el infierno. Le aseguro que usted reclamaría y diría: no puede ser, yo soy hijo o soy hija de Dios, y patalearía posiblemente en el infierno, pero de ahí no pasaría. Y lo más triste es que de ahí no se puede salir. Hoy, si usted está aquí, son minutos los que le voy a predicar. Esos minutos, aprovéchelos, porque no son para su mente, hermano y hermana, no son para que usted se venga a entretener aquí, son para nutrir su espíritu, que es como un niño de Biafra que se está muriendo de hambre. Su espíritu no quiere el mundo, su espíritu quiere la palabra de Dios, pero su carne le gusta el mundo, le adora el mundo, ama el mundo. Ojalá así amara a Dios, pero usted no está amando las cosas de Dios, usted está amando el mundo. Y si usted muere en este momento, va a ir al infierno. Yo no quiero que vaya al infierno. No piense que la salvación no se pierde. Si nosotros nos apartamos de Dios, lo que nos espera es la muerte eterna. La segunda muerte, de donde no hay vuelta, de donde no se regresa. Nunca. Nosotros tenemos que pensar que la profesión de fe que hemos hecho es algo serio. Es un compromiso con Dios, hermanos. No es ante un abogado, no es ante una nación, no es ante un negocio. Usted ha hecho un compromiso de amor con Dios. Dios lo va a cumplir hasta el último instante y con todos los detalles que implica. Pero nosotros deberíamos de hacer un esfuerzo por tratar de hacer nuestra parte también. Mire, si es venir a la iglesia, usted corre por venir en punto. Gloria a Dios por los que vienen temprano, que son muy pocos. A todos los demás le viene del norte venir a tiempo. Es que la cita es con Dios. ¿Qué me importa a mí llegar tarde? Agradezcan que llego. Sí, hermano, aunque no me lo crean, así es. Usted le hace una promesa a Dios y la cumple. No la cumple. Porque a Dios nosotros lo menospreciamos y lo vemos de lejos. Porque no hemos entendido que el estar separado de Dios es la muerte. ¿Sabe que Adán y Eva dijeron cuando comieron de la fruta que les dijo Dios, si comen de eso se van a morir? Digo, no nos morimos. Digo. Dios es un mentiroso. Pero dije, pero estamos desnudos. Usted vio que cuando leímos esa porción dice que se escondió de Dios porque estaba desnudo. Pero antes no, porque antes era espiritual. Mató a su espíritu con la desobediencia. Y lo que quedó viviendo fue su alma y su carne. Por eso usted ve que la Biblia insiste en que usted vuelva a nacer. Y la gente no entiende cómo es volver a nacer. Adán mató el espíritu, pero el segundo Adán, Cristo, vino a la tierra para hacer nacer el espíritu nuevamente, para que su espíritu viva y para que se nutra de la palabra de Dios. Mire, yo no le quiero entretener a usted. Sabe que una de las normas que nos enseñan en el seminario, cuando uno está estudiando, es que uno tenga una serie de anécdotas para entretener a la gente, para hacer que la gente entienda mejor el verso que se está leyendo en la Biblia, para que la gente asimile mejor. Pero que Dios me perdone, yo trato de hablarle a usted de la Biblia, y si necesito una anécdota, un ejemplo, lo saco de la Biblia, porque yo quiero que usted aprenda la Biblia, no lo que yo le digo, no lo que yo le quiero enseñar. Yo quiero que usted aprenda de Dios, de primera mano lo que Dios dice, porque yo me equivoco y soy un ser igual que usted, hierro, me equivoco, fallo. Pero Dios no falla, hermanos. Dios es perfecto. Y lo que Él nos quiere enseñar es bueno para nosotros. Es bueno para nuestra vida. Posiblemente a usted esta mañana el mensaje, como dicen, no le esté llegando como usted esperaba que le llegara. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere meterle el mensaje como que fuera una estaca en su corazón para que se quede ahí grabado. Porque usted necesita cambiar, usted necesita abrir los ojos de su espíritu, porque usted está muerto y usted no lo ha entendido. Usted tiene que vivir, y la vida se llama Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Usted necesita vivir, necesita disfrutar de la vida, pero no el deleite del mundo. Usted necesita vivir verdaderamente, disfrutar las cosas de Dios, porque le quiero decir una cosa: nuestra vida, nuestro ser es finito. Se acaba. Ayer estábamos platicando con Magda cómo los años se fueron tan rápido y ahora estamos ancianos.
Por supuesto, decirle a alguien después de los 60 años, decirle anciano, ¿qué es? ¿Una ofensa o no es una ofensa? Una persona le dice que tiene más de 60 años y usted es un anciano, ¿qué es? ¡Ja! Más lo serás tú. Miren, hermanos, nosotros tenemos que aprender que cada edad de la vida es preciosa. Cada edad tiene sus cosas maravillosas. Pero ¿sabe qué pasa? Por no vivir con Dios, por vivir en el mundo y en las cosas materiales, la vida se nos va y no nos damos cuenta, hermanos. Porque no aprendemos a vivir, porque la vida es Cristo. Si viviéramos con Cristo, cada día sería maravilloso. Sentiríamos una vida longeva, maravillosa, llena de bendición, llena de espiritualidad, llena de satisfacciones, hermanos. Pero por vivir en el mundo, la vida se pasa a una velocidad vertiginosa. Y si no me cree, agarre un día, un fin de semana o cuando usted quiera y váyase al campo, donde no hay radio, donde no hay reloj, donde no hay internet. Y cuando sean las 10 de la mañana, usted va a decir son las 12. Y se va a asustar al ver que son las 10 de la mañana. Como que ahí el tiempo corriera de otra manera. Porque cuando usted vive en el mundo, todo pasa rápido. Pero cuando usted está con Dios, es un deleite la vida. Viva, hermano, viva, hermana. Viva con el Señor, Él es la vida. Ojalá que no lo descubra cuando esté en el cajón, sino ahora mismo. Otra de las circunstancias es la humillación. El estar lejos de Dios, esto es la desobediencia, no enaltece, no engrandece ni nos trae ninguna honra. David escribió después de haber pecado algo. En el Salmo 38:6 dice David: estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. ¿Sabe una cosa? David se tardó 1 año para reconocer ante Dios que había pecado. ¿Y qué era el pecado de David? Había tenido relaciones ilícitas con una mujer casada. Había adulterado y había fornicado ante Dios. Pero no le bastó eso. Asesinó al esposo de esa mujer. Piense por favor lo que le estoy detallando, porque no estoy tratando de enlodar a David. Estoy tratando de hacer que usted reaccione. Porque así somos, no nos damos cuenta. Solo miramos para allá, pero nunca miramos para acá. Y Dios es lo que quiere esta mañana. Porque David no estaba viendo hacia él. David 1 año tardó, hermanos. 1 año tardó. Pero mire lo que dice él de ese año, en lo que acabamos de leer. En el Salmo 51, donde leímos. Él dice que anduvo encorvado, ¿se fijó? Anduvo encorvado, dice. En el Salmo 38, versículo 6. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Porque ahí descubrió que había fallado rotundamente ante los ojos de Dios. Déjeme que le pregunte algo. ¿Hemos fallado nosotros ante Dios, sí o no, hermano? Sí, sí. Ahora, ¿qué hace Dios con nosotros? Nos perdona. Esta mañana le pedimos perdón. Y aunque usted no lo pueda ver ni lo pueda creer, nos limpió de todo pecado. Nos dejó nítidos, impecables, brillantes. Porque Él es así. Pero cuando usted está sin esa carga de pecado, usted es feliz verdaderamente. No tiene nada que lo angustie ni que lo humille. Pero cuando estamos lejos de Dios y nos sucede esto. ¿Sabe que Pablo trató de explicarnos esto en los Romanos? Le invito a que vaya conmigo a los Romanos. Romanos capítulo 4. Rápidamente le voy a leer ahí unos versículos para que usted me entienda. Romanos 4, del 5 al 8 dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada, dice, por justicia. Porque el verso 4, el contexto dice: pero al que obra, o sea, al que hace buenas obras. Recuerde que el judío cree que va al cielo porque hace buenas obras. Las buenas obras son un fruto de que nosotros estamos bien con Dios. Pero aquí dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como, ¿qué dice su Biblia? Como deuda. Ay, ¿cómo diría un chapín? ¿Me quedé al pelo? Yo haciendo buenas obras, siendo re buena gente, y eso me cuenta como deuda. ¿Cómo está eso? Pero mire lo que sigue diciendo: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por
justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Mire qué maravilloso es ver eso. Y si usted va al final de este capítulo, donde está hablando de la promesa realizada mediante la fe, tomando a Abraham como ejemplo, dice en el verso 22: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No estaba Cristo todavía cuando murió Abraham, que es el que nos justifica, pero su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mire qué maravilloso es Dios, darnos limpieza y satisfacción en el corazón a pesar de que fallamos. Muchas veces usted va a decir: ¿qué pasa que Dios no me contesta? ¿Por qué no cambia mi vida? ¿Por qué sigo sufriendo? ¿Por qué sigo en esta brecha tan terrible? Pero usted tal vez no ha considerado que usted se ha alejado de Dios en su corazón. Y nosotros tenemos que volver a Él. ¿Se recuerda lo que leímos en Isaías? ¿Cómo dice Jesús a usted y a mí? Venid, dice, luego, y estemos a cuenta, dice Él. Es lo que el Señor quiere. Le voy a poner un ejemplo rápidamente. El rey Nabucodonosor, dentro de la Biblia, nos explica que él es el primer emperador porque fue un rey de reyes. Y él tuvo un sueño. Él soñó un árbol enorme, fíjese, un árbol gigantesco. Y en ese árbol dice que anidaban todas las aves, y debajo de ese gran árbol se juntaban las personas, los animales y todo. Y él estaba muy asustado porque vio a un vigilante del cielo, y el vigilante ordenó que fuera cortado el árbol. Y él llamó a todos los magos, adivinos y caldeos para que le explicaran el sueño, que le dijeran qué significaba, qué era lo que quería decir. Y llegó Daniel y le explicó y le dijo: ese sueño debía ser para tus enemigos, pero realmente es para ti. Dios con misericordia te está hablando antes de tiempo para que le des a Él la honra y la gloria y no te llenes de soberbia en tu corazón. Porque se ha fijado que cuando uno tiene dinero en la bolsa, uno se siente campeón. El dinero todo lo arregla, dice uno. ¿O no es así, hermano? Quítele el dinero a la gente y mire cómo anda. Y el rey no era la excepción. Él era el rey. Y se le advirtió que no hiciera eso. Pero un día después de eso se le olvidó, porque así hace la gente que se aleja de Dios. Se le olvida. Y cuando vio esa Babilonia tan maravillosa, las calles, las fuentes, las plantas, los edificios, algo tan maravilloso, tan increíble para esa época, dijo entonces Nabucodonosor: el poder de mi mano, mi inteligencia, mi gran poder es lo que ha hecho esta ciudad. En ese instante, dice, se volvió una bestia, así literalmente. Incluso muchos atribuyen, los ocultistas atribuyen ese cambio a lo que nosotros llamamos el hombre lobo. Loup-garou, dice en francés, ¿verdad? O sea que ahí está hablando de licantropía. Se lo voy a mostrar en la Biblia. Acompáñenme por favor a Daniel 4, verso 33. Dice en Daniel 4:33: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado dentro de los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves, dice. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos años estuvo como un animal este rey? 7 años. 7 años estuvo así, encadenado a un tronco. Y ahí le llevaban el pasto porque eso era lo que comía. Porque literalmente se volvió un animal. Porque Dios quería mostrarle que Dios es Dios. No espere usted que Dios le demuestre que Él es Dios. Acérquese a Él. Búsquelo con gozo. Reciba su gracia y su bendición.
porque eso es lo que Él quiere. Él no lo está amenazando. Usted está bajo la cobertura de Dios. Si usted se sale de esa cobertura, el problema es suyo, no de Dios. Eso sí podría considerarse malo para nosotros. Otro ejemplo que le puedo poner de estas actitudes que tenemos nosotros es Sansón. Sansón es un nombre que quiere decir pequeño sol. Fue un hombre consentido por sus padres y maleducado por sus padres. Y paró muy mal Sansón. Cuando los padres no corrigen, ni forman, ni educan a los hijos, le están haciendo un daño espantoso. Porque la vida no los va a perdonar y la vida les va a dar con todo lo que tiene duro. Y Sansón no es la excepción. Un hombre escogido por Dios para ser su siervo. Y un hombre que desobedeció a Dios y se apartó de Dios y buscó los placeres del mundo en lugar de buscar y servir a Dios. Es un ejemplo terrible, hermanos. Porque si usted va conmigo al libro de Jueces, capítulo 16, versículos del 21 al 27, dice de la siguiente manera. Analícelo, porque uno no puede decir eso no me va a pasar a mí. Nosotros somos proclives a ser como Sansón. Dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza. Y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón le dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame, y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Y lo que hizo él fue botar las columnas y suicidarse, morir con toda esta gente. Se calcula que eran más de 6,000 personas las que mató en esa oportunidad. Pero ¿por qué llegó él a este extremo? Por apartarse de Dios, por desobedecer a Dios. No podemos jugar con nuestra salvación. Es algo demasiado valioso, hermanos. Y lo vemos los resultados aquí en la palabra de Dios. Lo que también recibimos al apartarnos de Dios es el abandono de parte de Dios. En el Salmo 51 dice en el versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí, dice tu Santo Espíritu. ¿Sabe que cuando sea el rapto, el mayor problema para la humanidad va a ser que con los que se van en el rapto se va el Espíritu Santo también? Y al irse el Espíritu Santo, considere cómo va a quedar la tierra. Si mire cómo está ahorita, se va a volver más terrible todavía. Ya dijeron claramente en internet que el microchip es algo obligatorio en los Estados Unidos. Nadie va a poder decir no me lo pongo. Van a ser millones de personas con ello. Ahora, le quiero mostrar a un personaje de la Biblia a quien Dios se apartó de él. Si usted va conmigo al primer libro de Samuel 16:14, dice la palabra, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y en ese mismo libro, en el primer libro de Samuel 15:23, nos dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mire qué cosa más tremenda para este hombre. Y es lo que usted se dio cuenta que vimos en Génesis con Adán y Eva. ¿Se recuerda que Dios los sacó del paraíso? Ya no pudieron volver ahí jamás. No tenían que trabajar. Pero cuando salieron de ahí, el Señor le había dicho que con el sudor de tu frente vas a poder
comer. Y a la mujer le digo, tus preñeces van a ser sumamente dolorosas. O sea, todo cambió, porque cuando nos apartamos de Dios y hay un abandono de parte de Él para nosotros, la vida ya no sirve, ya no es lo mismo. Y por último, y con esto concluyo el mensaje, apartarnos de Dios implica juicio. La queja de Dios contra Israel. Jeremías capítulo 2, versículos 19 y 35. Dice Jeremías 2:19, hablándole al pueblo de Israel: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Y en el verso 35 dice: soy inocente, de cierto tu ira se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. Porque lo que más nos cuesta a nosotros es reconocer que hemos pecado. Por ejemplo, cuando una profecía dice, y te castigaré por el mal que has hecho, uno hasta voltea a ver, ¿a quién le estará hablando el Señor? Qué duro lo que le dijo el Señor, a saber a quién. Es a usted. El Señor nos habla a nosotros, hermanos. ¿Sabe? Muchas veces Dios me da el privilegio de dar una profecía, pero yo soy el que más le pido perdón y el que más le pido que me ayude a cambiar. Porque me está hablando a mí también. Me está diciendo claras las cosas. ¿Sabe? Dios no nos endulza el agua. Dios nos dice las cosas como deben ser, claras. Nos dice las cosas no para lastimarnos, sino por amor, para que cambiemos. Porque, hermanos, somos muy arrogantes. Somos muy rebeldes con Dios. Mire, usted está oyendo la palabra y se lo digo con amor y con respeto, pero usted no la va a obedecer. Y no es que le diga una maldición, es que no está en nosotros obedecer a Dios. No queremos, hermanos. Nosotros hacemos nuestra voluntad siempre. Nosotros actuamos como consideramos. Nosotros no ponemos verdaderamente a Dios primero. Primero es nuestro yo. Y actuamos como nosotros queremos. De la Biblia hay cosas que aceptamos y decimos sí, es cierto. Y hay otras que decimos sí, es cierto, pero yo no la voy a hacer. El llamado de Dios es para que volvamos a Él y para que quitemos esa arrogancia de nuestro corazón y en humildad podamos servirlo. Sabe que Santiago 4:7, le he dicho yo varias veces, es el versículo más difícil que hay en la Biblia. Porque dice ahí, humillaos pues delante de la poderosa mano de Dios, pero nosotros no nos humillamos, hermanos. Mire, el Señor, te voy a poner fácil, y es siempre el tema que le digo. Nos dice que perdonemos y nosotros perdonamos. Y todos somos así, hermanos. No le estoy diciendo a usted. Todos somos así. No queremos perdonar. Y no nos damos cuenta que el perdón es la liberación verdadera. La gente cree que la liberación es decir, demonios salgan fuera y vayan al abismo. No, la liberación es perdón. Si usted perdona, usted es libre. Si usted no perdona, no es libre. Está atado de pies, manos y boca, puro demonio. No puede actuar bien. Entiéndalo, hermano. No se ofenda conmigo, es Dios el que nos lo está diciendo. Mire, se lo voy a enseñar. Mateo 5, por favor, acompáñenme si es tan bondadoso. Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Que el Señor está hablando claramente. Dice el verso 44. Pero yo os digo, aborreced a vuestros enemigos y rompedles un... No dice así, ¿verdad? Mire cómo dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Con qué propósito? Dice el verso 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
¿Me entiende lo que le quiero decir? Esta palabra es para mí también, porque cuando alguien nos ofende, alguien nos hiere, alguien nos lastima, hermanos, nuestra reacción normal como seres humanos es sentirnos lastimados, heridos, frustrados. Pero sabe una cosa, Dios quiere que nos libremos de todas esas ataduras a través del perdón. Y usted me dirá, ¿y cómo alcanzo eso? Porque yo también lo necesito, porque soy igual que usted, acercándome a Dios, porque solo Él me da la fuerza. ¿Sabe qué dijo Pablo? Todo lo puedo si me acerco a Cristo. Si yo estoy cerca de Jesús, Él me da la fuerza a través del Espíritu Santo para que yo pueda sobrepasar ese dolor tan intenso que siento en mi corazón y pueda pasar por alto lo que siento hacia quien sea. Solo Él puede hacer eso. No hay otra manera de hacerlo. Ay, se me cayó mi hojita. Como le dijeron a Napoleón, el chivo. Pero Napoleón, el asunto de inglés. Ahora, viene conmigo, por favor, si es tan amable. Romanos 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gálatas 6, versículos 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El juicio no solamente para esta vida, sino también para la vida que viene. En Juan 5, versículos 28 y 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El juicio de Dios es perfecto, pero es tremendo, hermanos. Y nosotros como hijos e hijas de Dios no tenemos por qué pasar por ese juicio. Él nos recalca y nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Posiblemente la palabra de hoy no fue agradable para usted, pero era necesaria que usted la recibiera. Y yo le pido perdón si de alguna forma usted cree que yo lo hice deliberadamente. Yo quiero que entienda que yo aquí me dirijo a usted a través del Espíritu Santo. Él es el que me guía, porque la iglesia no es para ofender o para herir. La iglesia es para sacudirnos y que recapacitemos, porque es una exhortación de amor para que nuestra vida tenga un verdadero derrotero, un buen fin, para que cambie, ¿verdad?, nuestro corazón. Dios anhela que cambiemos. Miren, hermanos, fíjense que lo más duro que puede existir en nuestro corazón es bien difícil. ¿Somos obedientes con Dios? No. En cosas simples, sencillas, somos desobedientes con Dios. No menosprecien las cosas de Dios, hermanos, ni menosprecien la iglesia. Aunque este es un lugar pequeño, este es un templo de Dios. Tengan reverencia por el templo, porque aquel que está es Dios, no solo es Dios el que está aquí. Y lo que Dios está haciendo en nosotros es maravilloso, porque está obrando en nuestro interior para limpiarnos, para emblanquecernos, para permitir que disfrutemos de la vida que Él nos da. Tengamos respeto y reverencia por el templo de Dios. Cierren sus ojos, por favor. Considerando que estas son algunas de las consecuencias de estar lejos de Dios, conviene hacer la siguiente pregunta a tu corazón. ¿Valdrá la pena estar lejos de Dios? Señor, yo te pido en esta mañana que a cada persona en este lugar le hables a su conciencia y que le reveles la necesidad que tenemos de tomar en serio tu palabra, de tomar en serio este lugar, no como una costumbre, como un rito, como una religión, sino un encuentro contigo, en el cual tú usas, Señor,
a este siervo inútil, para que pueda ser una bocina tuya para hablar a nuestros corazones. Esta mañana, Señor, te queremos pedir perdón, porque siempre hacemos nuestra voluntad en nuestra soberbia. No te obedecemos, Señor. Somos rebeldes a tu consejo, a tu mandato. Por favor, ayúdanos, Señor, de verdad. Necesitamos que tu Espíritu Santo more y obre en nuestro corazón para que te obedezcamos, para que cambiemos, para que no seamos hipócritas, para que actuemos verdaderamente ante tus ojos como debemos actuar, para hacer luz en esta tierra e iluminar a los que están en oscuridad, para hacer sal en esta tierra y darle sazón a todas las cosas maravillosas que tú nos das cotidianamente. Perdónanos, Señor, por ser rebeldes a tu mandato. Perdónanos por alejarnos de ti sin darnos cuenta muchas veces. Perdónanos, Padre, por no escuchar al Espíritu Santo, y ayúdanos verdaderamente a buscar un cambio genuino en nuestro interior, porque tú anhelas que nosotros cambiemos para nuestro bien, Señor. Nosotros solos no podemos, pero con Cristo todo lo podemos. Por eso yo invoco al Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús, para que ministre cada vida y cada corazón de nosotros en este lugar, para que nos ayudes a entender lo serio de nuestro compromiso contigo, Señor, y para que no te veamos a ti con indiferencia, para que respetemos este lugar, para que sepamos que este es un templo donde tú te manifiestas. Te agradecemos tu amor y tu paciencia con nosotros, Padre, y te pido que tu bendición, como lluvia temprana y tardía, se derrame sobre este pueblo que te anhela, para llenarlo de bendición, de prosperidad integral, para llenarlos de paz, para llenarlos de tu palabra, para llenarlos del conocimiento y la sabiduría que viene de lo alto, para que nos podamos ver a nosotros mismos, Señor, en lugar de ver a otros, y que podamos alcanzar el gozo que anhela nuestro corazón. Que tu bendición no se aparte en todo el día de tu pueblo, al que bendigo con amor en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga poderosamente, mis hermanos.